señoras y señores, muy queridos parientes y amigos. Digo parientes porque están aquí mi esposa y mis hijos y algunos nietos. Estar aquí, yo había escrito de pie, pero no, pues no estoy de pie. Estar aquí sentado en la llamada caja de las letras de los premios Cervantes me produce un extraño deseo, que me depositen a mí en persona de cuerpo entero y me dejen ahí tranquilo. Iniciaría un maravilloso diálogo con mis ilustres antecesores del Premio Cervantes y con mis seguramente también ilustres sucesores, y después me echaría una siestecita reparadora de unos 200 o 300 años, no más. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde fría y lluviosa, en este acto de recordación de un entrañable intelectual, pero fundamentalmente un entrañable ser humano que fue Fernando del Paso. Muchas gracias, Luis, por tu siempre enorme generosidad y anfitrionía, siempre bien dispuesta hacia la cultura mexicana. Gracias, Juan, por acompañarnos aquí. Muchas gracias, Adriana. Juan Villoro no necesita presentación, uno de los muy dignos continuadores de la tradición literaria de Fernando del Paso. Adriana Haro, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y directora en este momento del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en Alemania. Quisiera comenzar por hacer un breve recuento de la vida de Fernando del Paso. Él nace en 1935 en la Ciudad de México y el primer libro de poemas, el primer libro que él publica es un libro de poemas que titula Soneto del Odiario de 1958. Y ya desde esta primera publicación se hace, y Fernando hace evidente, la enorme cercanía, la enorme intimidad que él cultivó siempre con la tradición literaria
española, hispánica en términos más amplios, pero en lo referente a la literatura española era un enorme conocedor de la literatura española de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Tanto así que él mismo comenta que los sonetos o los poemas de su libro Sonetos de lo Diario de 1958, dice él, le fueron inspirados por los maravillosos sonetos de Miguel Hernández. Dice él, ellos me motivaron a escribir y publicarlos a través de Juan José Arreola en Cuadernos del Unicornio de 1958. Desde luego la trayectoria de Fernando es fundamentalmente como novelista. Su primera novela es José Trigo, la cual es distinguida el año de su publicación, 1966, con el premio Javier Villaurrutia. De ella decía Fernando: José Trigo, un libro reflejo de mi obsesión por el lenguaje, mi fascinación por la mitología náhuatl y que obedecía a tantos otros propósitos que lo transformaron casi en un despropósito. A este libro le siguió Palinuro de México, publicado en 1979, el cual mereció el premio Rómulo Gallegos de Venezuela en 1982. Y a este respecto, a este libro, decía Fernando del Paso: Palinuro de México, una especie de autobiografía inventada, una recreación literaria de mi vida como niño y adolescente, conjugada en varios tiempos verbales, lo que fui, lo que yo creí, lo que era, lo que no fui, lo que hubiera sido, lo que sería, etc. Después viene el que tal vez sea su libro más conocido, que es Noticias del Imperio, publicado en el 87, del que dice o decía Fernando: me propuse darle a la documentación el papel de la tortuga y a la imaginación el papel de Aquiles. Entre las distinciones que Fernando recibió está el Premio Nacional de Ciencias y Artes de 1991. Después de este premio, él publica una novela donde incursiona en la novela negra, que es Linda 67, Historia de un crimen, en el 95. En 2007 recibe el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en 2015 le es otorgado el Premio Cervantes. En 2017 la Universidad Autónoma de Baja California lo nombra doctor honoris causa. En el 18 la Universidad del Claustro de Sor Juana le otorga la presea Sor Juana Inés de la Cruz, y ese mismo año la biblioteca del Instituto Cervantes de Beirut es bautizada con su nombre y desde entonces se llama Biblioteca Fernando del Paso. El 14 de noviembre del 18 Fernando nos abandona cuando fallece en la ciudad de Guadalajara y no obstante a su prolífica actividad literaria, pues él también abrazó otras vertientes dentro del género literario, la obra dramática, con 3 piezas teatrales, La Loca de Miramar, de 1988, Palinuro en la Escalera, del 92, La Muerte se va a Granada, en el 98. También incursionó en la literatura infantil, también en la cocina, tiene un libro de cocina que publica con su compañera de toda la vida, Socorro. Y por otro lado también tuvo una actividad en la plástica y dentro de este género pues realizó numerosas exposiciones. Yo quisiera comenzar esta conversación a 3 preguntando a Luis García Montero cómo ubica a Fernando del Paso dentro del conjunto de escritores que han merecido la distinción del Premio Cervantes. A mí me parece que sin duda es un clásico de la cultura de nuestra lengua y tiene la máxima consideración. Yo, al ver las imágenes del vídeo, algunas en el momento del legado, he recordado una historia que a mí me emocionó bastante
porque en el legado custodiamos una camisa del poeta José Carlos Becerra. Cuento brevemente la historia. Hace años José Emilio Pacheco me regaló la edición que con Gabriel Said había sacado la poesía completa de José Carlos Becerra, El otoño recorre las islas. En el prólogo, Octavio Paz cuenta cómo había estado con él, cómo lo había conocido, cómo José Emilio le había mandado, porque era muy generoso, un original de Becerra que le había encantado, cómo se habían hecho amigos, cómo lo había estado viendo en Londres, y poco después lo llamaron por teléfono para decir que José Carlos Becerra había muerto en un accidente de tráfico. Al llegar a Londres, Fernando del Paso se alojó en la casa de un amigo donde también había estado alojado José Carlos Becerra, y allí había una camisa que se había dejado olvidada. Y cuenta Fernando del Paso que se quedó con ella y que cada vez que se ponía a escribir y que no tenía mucha inspiración, se vestía con la camisa de Becerra en homenaje a todas las obras de los escritores que habían muerto jóvenes y que no pudieron realizar su obra. Digo que a mí me emociona especialmente la anécdota porque cuando murió José Emilio, Cristina, al desmontar la casa, nos mandó a los amigos, al desmontar el armario José Emilio, parte de la ropa de José Emilio, ¿no? Y a mí me mandó una gabardina. Y yo muchas veces, por la historia que contó aquí Fernando del Paso, pues cuando me siento a escribir, muchas veces me pongo la gabardina de José Emilio en esa complicidad de admiración a la tradición, ¿no? Bueno, pues yo creo que la literatura se hace de admiración y de memoria, y que Fernando del Paso es una referencia en la memoria de nuestra cultura. En el libro que tiene sobre el Quijote, Viaje alrededor del Quijote, recuerda en un momento que las dos escenas que más le gustan del Quijote pues tienen que ver con la escena de los leones y con esa frase del Quijote de leoncitos a mí, y con la escena de la cueva de Montesinos, en la que Durandarte dice esa frase famosa de paciencia y barajar. Bueno, pues cuando yo he leído José Trigo o Palinuro de México, Noticias del Imperio, me he acordado mucho de esas dos frases, porque es una literatura muy ambiciosa. Leoncitos a mí, yo creo que Fernando del Paso se atrevía con la ambición de la gran literatura hasta convertir cada obra en una celebración de la literatura, en una celebración de la escritura y en una celebración del relato. Y paciencia y barajar también, porque en cada obra hay mucho trabajo de investigación en la historia, de investigación en el lenguaje, ¿no? Todo lo que hace con el lenguaje ferroviario en José Trigo, lo que hace con el lenguaje médico en Palinuro, ¿no? Y lo que hace con el lenguaje histórico de la investigación hecha en literatura en Noticias del Imperio, me parece que es un trabajo de paciencia, de barajar y puesta la paciencia al servicio de la gran ambición literaria. En Noticias del Imperio, cuando uno empieza oyendo la voz de esa mujer loca que, encerrada en su castillo en 1927, puede decir: yo soy María Carlota de Bélgica, yo soy María Carlota de Bélgica, y entras en la ambición literaria en la que se mezcla pues todo el recuerdo histórico, pero también la reconstrucción de personajes, y en el fondo las distintas voces desde distintos puntos de vista lo que hacen es una celebración del relato, de la capacidad de contar, y en varias veces queda explícito que el relato, la memoria, la capacidad de contar es un acto de rebeldía contra la muerte. Esta mujer
cuenta, porque sabe que cuando ella muera desaparecerá cosas que no quieren que se cuenten, ¿no? Y yo creo que una de las grandezas literarias de Fernando del Paso es que consigue algo que es muy cervantino, porque Don Quijote no deja de ser un loco y no deja de ser una crítica a una situación española donde se vuelve a la resacralización medieval en un momento donde ya se estaba extendiendo la razón de Estado en el mundo moderno y donde cuando un sujeto elige la libertad, elige con libertad volver a representar una ética medieval como la del caballero medieval, que tiene una ética que no nace de la experiencia, que es lo propio de la modernidad, sino de la relectura de éticas sacralizadas y anteriores a él mismo. Y hace el ridículo y se estrella una y otra vez en la realidad, pero, sin embargo, el relato consigue que nos emocionemos con él, que nos sintamos cómplices de él y que en medio de su locura haya una grandeza de profundidad humana que es lo que convierte a la obra en la primera novela moderna. Yo cuando leí Noticia del Imperio tuve una misma sensación, porque la historia es disparatada, la historia es violenta. Hago un inciso para decir que leía con tranquilidad que la violencia no solo era propia de los españoles, porque en ese momento, en esta historia, los españoles se retiran al final y no quieren saber nada. Hay situaciones muy violentas protagonizadas por los franceses. Pero bueno, la historia es violenta, es un disparate. La idea de montar un imperio con los intereses de Europa es un disparate, pero en medio de ese disparate se crea como un diálogo de mundos y sobre todo se crea una indagación en los personajes donde uno llega a emocionarse por dentro con la locura de Carlota o con la manera de ser de Maximiliano, que jugó a ser emperador, que uno acaba apiadándose también de las locuras y de los disparates, ¿no? Y bueno, eso se consigue porque cada frase, cada indagación en el lenguaje se convierte en una celebración de la literatura, del poder de la lengua y del poder del relato como rebeldía frente a la muerte y al olvido. Y eso es lo que creo que hace a Fernando del Paso una referencia fundamental en nuestra cultura. Esta tentación con el disparate me parece que está presente a lo largo de toda su obra. Pienso, por ejemplo, en Palinuro de México, que es un libro monumental y a la vez muy frágil. Toda esta imaginería desbordada en la narrativa que a todo lo largo del libro, esta voluntad de no ceñirse a cánones establecidos, de asimilar a Lawrence Stern, evidentemente, las tradiciones no hispánicas con una profunda convicción hispánica. Y me lleva a pensar en Fernando del Paso como fundamentalmente un rebelde celosísimo de su individualidad, la cual reflejaba, a mi ver, claramente en su manera de vestir, las corbatas alucinadas, fantásticas de Fernando del Paso, pero al mismo tiempo era un individuo que, junto con esa defensa a ultranza de su individualidad, no dejaba de mostrar una preocupación por el entorno social, por una preocupación por su situación en sociedad, fundamentalmente en la sociedad mexicana. Y eso lo hace un escritor comprometido, claro, un escritor lúcido, audaz. Y en ese sentido, yo, mi querido Juan, te identifico muy, muy cercano a Fernando del Paso. Eres también eres una persona profundamente preocupada por lo social, por la sociedad
mexicana, tus crónicas, tus reflexiones críticas. ¿Y quién mejor que tú, mi querido Juan, para abundar un poco sobre el lugar de Fernando del Paso en la tradición literaria mexicana y sin duda alguna, su legado para escritores de tu talla y tu generación? Muchas gracias, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí en este acto recordando a Fernando del Paso. Quienes conocieron de cerca a Fernando del Paso y alguna vez tuvieron la suerte de verlo dibujar, porque él era también, como ya lo mencionaba Andrés, un artista plástico, pudieron ver que tenía un especial virtuosismo porque de pronto era capaz de hacer un dibujo en donde mantenía un lápiz en la mano izquierda, un lápiz en la mano derecha, y hacía que dibujando los dos lápices se encontraran en el centro de la página. Era totalmente ambidiestro. Esta imagen de un dibujante que puede servirse de las dos manos me hace pensar en la enorme versatilidad de su obra. Evidentemente todos conocemos, digamos así, lo que ha hecho con la mano diestra, que son las novelas fundamentales, estas catedrales que él publicaba cada 10 años más o menos y que han constituido una extraordinaria trilogía: José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Pero también él tiene muchas otras zonas de su ejecutoria, a las que ya aludía Andrés, que hablan de un autor sumamente versátil. Quizá él mismo no le dio tanta importancia a estos trabajos, ni los presentó como lo fundamental de su trayectoria, pero deben ser mencionados, desde el libro de cocina mexicana, que incluye maravillosas recetas de su esposa Socorro, que es una celebración cultural de la extraordinaria riqueza de un país que ha podido convertir sus sentimientos y sus quebrantos en salsas, hasta sus cuentos para niños, pasando por sus sonetos y, por supuesto, esa extraordinaria recreación que hizo de la vida de Juan José Arreola, uno de los grandes autores de México, que tuvo una trayectoria paralela a la de Juan Rulfo. Ambos nacidos en Jalisco, en pueblos muy cercanos, empezaron a publicar siendo muy jóvenes, y la literatura mexicana le debe mucho a estos dos extraordinarios escritores. Curiosamente, Juan Rulfo guardó silencio después de la publicación de su novela Pedro Páramo, y Juan José Arreola no guardó silencio, pero se dedicó a la oralidad, básicamente. Fue un autor dotado de una extraordinaria capacidad verbal, y entonces de alguna manera extendió su trayectoria y hasta cierto punto la derrochó hablando en público o hablando en programas de televisión, etc. Entonces Arreola se convirtió en un autor que prometía siempre escribir un libro fundamental. Ese libro se iba a llamar Memoria y Olvido. Iba a tratar de su vida y la visión que él tenía de sus tiempos. Y naturalmente, como le sucede a toda persona muy dotada de palabra, hablaba tanto que nunca se ponía a escribir ante la página. De hecho, se ha mencionado aquí a José Emilio Pacheco. Fue José Emilio Pacheco quien se convirtió en su amanuense del libro Bestiario, en el caso de Juan José Arreola, porque le dijeron: ya te quedan 15 días para entregar ese libro, no lo has escrito, se lo tienes que dictar a alguien, y le pusieron a José Emilio Pacheco, y secretario ejemplar al que quizás se deben algunos giros de ese libro, y Arreola se lo dictó de principio a fin, porque no tenía paciencia para enfrentar la hoja en blanco, pero tenía una gran capacidad para improvisar palabras. Pues bien, José Emilio Pacheco se convirtió en este testigo extraordinario de Juan José Arreola, y a él le debemos parcialmente la obra Bestiario. Y muchos años después, Fernando del Paso, siendo ya un escritor consagrado, cuando va a vivir a Guadalajara, dice: hay un libro pendiente de Arreola y yo se lo voy a sacar de encima. Y se empieza a reunir con él y crea una obra maestra del testimonio, que es Memoria y Olvido, probablemente uno de los 3 o 4 mejores libros de Juan José Arreola, pero escrito con la complicidad de Fernando del Paso.
el libro del Quijote que ya mencionaba Luis García Montero, que es en cierta forma autobiográfico, porque fue un autor de temple muy cervantino, por el sentido del humor y también por la capacidad de poner en tensión la realidad y la ficción, de buscar personajes que eran héroes imposibles, desajustados de su tiempo, y también la curiosidad por los más distintos saberes que aparece en el Quijote y que Fernando del Paso llevó a extremos verdaderamente notables. Si algo distingue la narrativa de Fernando del Paso, me parece que es la dinámica de lo exhaustivo. Es alguien a quien le gusta agotarlo todo, le gusta mucho escribir mucho, y además en cuanto empieza con un tema, crea de inmediato una serie para ese tema o una genealogía para ese tema. Si se interesa en una flor, estudia algo de botánica, y a partir de esa flor crea todo un linaje de flores para construir primero un jardín y luego una selva y posteriormente una biosfera. Es alguien dotado de esta capacidad enciclopédica para entender el mundo, aunque también hay que decir que no todo en él es conocimiento pedagógico. Ya Andrés señalaba que él prefería hacer la investigación en clave de tortuga y darle a la imaginación el papel de Aquiles, el papel de la velocidad. En alguna ocasión que compartimos mesa en Alemania, le dijeron que su literatura era enciclopédica y dijo: creo que sí, pero mi literatura tiene algo que no tiene ninguna enciclopedia, que es el sentido del humor. Y en eso hay que darle la razón. Su novela, José Trigo, es una novela que reconstruye un barrio de la Ciudad de México, el barrio de Nonoalco, donde se asentaron los ferrocarrileros, y a su manera, a través de ese barrio, narra la historia del México moderno. Quisiera leer un pequeño fragmento de esta novela, porque ahí Fernando del Paso despliega un gusto que no lo va a abandonar nunca, que es el gusto por los neologismos, por inventar palabras y al mismo tiempo por dotar a la lengua de una musicalidad muy especial. Cuando él ingresó al Colegio Nacional, una institución que reúne a distintos académicos, científicos, juristas en México, él señaló que se preciaba de ser poeta, no tanto por haber escrito algunos poemas, sino porque él consideraba que toda literatura, en el fondo, aspiraba a una forma de la poesía. Es decir, que se podía ser, como dijo Baudelaire, poeta al escribir versos, pero sobre todo también al escribir prosa. Decía Baudelaire: sé poeta sobre todo en prosa, porque ese es el desafío, tener ese aliento poético también ante una forma que no necesariamente está aludiendo a la poesía. Entonces este impulso atraviesa toda su obra, y vean ustedes qué hermoso es este fragmento en donde él habla de la importancia que los trenes tuvieron para la historia de México y sobre todo para la Revolución. Entonces, al hablar de un barrio donde se asientan los ferrocarrileros, está hablando del país en su conjunto. Dice lo siguiente: él te dirá que la revolución se hizo en tren. Escucha su sangre que corre por sus venas como jugo de pólvora, que se le encarabina, y le canta como cuando aquella vez, un jueves santo de los años 15, corre, corre, maquinita, no me dejes ni un vagón, nos vamos para Celaya. Esa revolución, esa bendita revolución de capotas azules y carabinas 30-30, de caramañolas de agua, de sotol y días de no comer sino biznagas y nopales o pinole y agua sucia, y de hombres que dormían en las vías abandonadas como balas de canana, y de botellas de aguardiente que giraban y saltaban como potros de tío vivo en los corros de los hombres de mitazas de villa tintineantes. Esa revolución, esa que se fue, se fue. Una mañanita blanca en los rieles del tren se fue camino del norte, se fue para no volver. Esa revolución se hizo en tren. En este pasaje podemos ver el ritmo casi de un ferrocarril, ¿no? Ese traquetreo, está avanzando el lenguaje como si avanzara en una locomotora, en un ferrocarril. Incluye en este pasaje líneas de corridos, de canciones, y las mezcla con gran fluidez en la prosa
de la novela. Entonces, y ahí cuando dice los trenes que fueron encarabinados, inventa esta palabra para decir con carabinas, ¿no? Con rifles al hombro, ¿no? Porque iban los soldados arriba de los trenes durante la Revolución. Entonces, nos da una dimensión del tipo de lenguaje con el que trabajó Fernando del Paso. Lo admirable es que este lenguaje se sostiene en cada una de sus novelas a lo largo de 800 páginas, sin perder nunca la tensión, sin perder nunca esta capacidad de asombro. Y al mismo tiempo, cada una de sus grandes novelas es muy distinta. En José Trigo tenemos esta evocación del México de la Revolución, la Guerra Cristera y el mundo de los ferrocarrileros. Y luego está la novela Palinuro de México. Palinuro es el piloto de Eneas en la Eneida, que se queda dormido y cae al mar por estar durmiendo. Entonces el personaje es alguien que de alguna manera ha sucumbido al sueño de los héroes, al sueño de la historia, y en su distracción ha caído a un océano o ha muerto por ello. Es una historia del México en los años 50 hasta 70 más o menos, y tiene como punto central la matanza de Tlatelolco en el 68. Es una historia múltiple y una novela con una estructura muy singular. Severo Sarduy la comparó con la Venus de Salvador Dalí, que como ustedes recordarán es un cuerpo que tiene cajones. Entonces dijo, esta es una novela que es como un organismo con cajones. Uno puede abrir un cajón y empieza la novela por ese cajón. Y efectivamente podríamos leer la novela en desorden y la comprendemos igual que si la leemos de manera lineal, porque a su manera cada capítulo hace que la novela recomience ahí. Y además están escritos estos capítulos con técnicas distintas, hasta llegar a uno de ellos ya mencionado por Andrés, que se llama Palinuro en la escalera, es el penúltimo capítulo, que es una obra de teatro. Una obra de teatro no es, digamos, una simulación teatral, sino que está planteada con acotaciones y se ha puesto en escena, y es una de las mejores obras de la segunda mitad del siglo XX de la dramaturgia mexicana. Y curiosamente es en esa obra de teatro donde se plantea el tema de la muerte de Palinuro, víctima de la represión por parte del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ahí también juega mucho con los neologismos, ¿no? Porque el presidente, que era famoso por tener una gran boca, entonces mostraba mucho los dientes, entonces empieza a decir que es que el presidente es el responsable antropológico, ontológico, filosófico, dice dientológico, ¿no? Por aquellos dientes que tenía, cabronológico, hijo de la chingada tológico, ¿no? Entonces es una fiesta del lenguaje, y mientras el lenguaje resucita, el protagonista muere. Como el piloto de Eneas cae de la embarcación de la historia, y la novela sigue sin él. Es una obra que tiene que ver con la medicina, tiene que ver con el barrio de Santo Domingo, una plaza muy importante en la Ciudad de México, donde los dominicos establecieron su iglesia. Está el Palacio de la Inquisición que ellos fundaron, actualmente la Secretaría de Educación Pública, con los murales maravillosos de Diego Rivera, la plaza donde se suicidó por amor el poeta Manuel Acuña. Y entonces todo ese mundo lo reconstruye minuciosamente, pero también y sobre todo la novela es una gran historia de amor prohibido entre dos primos. Es una historia de enorme sensualidad, y es una historia en donde los objetos mismos se someten al sentido del humor y a una casi inspiración surrealista. Por ejemplo, enamorados, Estefanía y Palinuro, los dos primos, deciden cambiar la regla de convivencia, no solo para que ellos vivan de manera distinta, sino para que los objetos se sientan diferentes. Entonces, en vez de ponerle tinta a la pluma, le ponen whisky para que escriba doble, ¿no? Así como alguien puede ver doble con una borrachera, ¿no? Y le ponen 4 cirios a la cama para que sienta que falleció. Sacan a pasear a un espejo para que no se aburra, porque el espejo siempre reflejaba lo mismo. Entonces esta dinámica de los objetos también habla de esa imaginación
cervantina, febril de Fernando del Paso. Y luego ya comentó muy bien Luis García Montero la significación de la novela Noticias del Imperio, con los monólogos muy largos, muy extensos de Carlota. Yo creo que ahí tiene mucho que ver la influencia de James Joyce, que fue uno de los autores tutelares de Fernando del Paso, en su gusto por trabajar el lenguaje, en su gusto por crear nuevas palabras. Hay una influencia fuerte de James Joyce, pero sin duda alguna esta participación en el monólogo interior de Carlota pues le debe mucho al gran maestro del género que es James Joyce. Y sin embargo, como decía yo al principio, Fernando del Paso practicó muchos otros géneros, la novela policial, Linda 67, una novela sumamente divertida, apasionante, y también el periodismo. Andrés mencionaba el compromiso que él tuvo como intelectual crítico, y esto es muy cierto, y qué bueno que lo mencionó Andrés, porque cada vez que recibía un galardón, de manera amable e incluso divertida, trataba de hacerse un poco incómodo, es decir, de desafiar a las potestades en curso, a las autoridades que habían creado pues, o que estaban a cargo de la cultura de nuestro país, y sobre todo hablar de los quebrantos y las zozobras de México. Así lo hizo cuando recibió el Premio Nacional de Literatura, cuando recibió el Premio José Emilio Pacheco y cuando recibió el Premio Cervantes. Le gustaba sentir que no era del todo asimilable, que no era del todo aceptado y que mantenía, lo dijo muy bien Andrés, un talante rebelde. Yo creo que lo que corresponde a todo escritor es pensar de manera diferente y plantear cosas que sean distintas, que de alguna manera estén a contrapelo del mundo en el que vive, porque si simple y sencillamente reproduce lo establecido, pues carece de novedad y de propuesta. Entonces Fernando del Paso siempre se encargó de hacer esto. Desgraciadamente, en su vocación por la totalidad, reunió todo su periodismo en un solo volumen. Eso también habla mucho del talante de Fernando, que le gustaba crear grandes espacios físicos, catedrales de la escritura, y entonces todo su periodismo está reunido en más de 1000 páginas, y a su manera ese libro es muchos libros. Uno de ellos podría ser un libro muy claramente unitario sobre sus comentarios políticos sobre México o sobre otros países. Escribió suficientes textos para hacer un pequeño libro sobre el golpe de Estado en Chile, por ejemplo. También ahí hay cosas curiosas. Un librito de crónicas de fútbol podría salir de ahí, porque él cubrió el Mundial de España en 1982 y escribió cerca de 100 páginas al respecto. Entonces podría eso haber dado lugar a un libro. En fin, esa extraordinaria reunión de sus trabajos periodísticos que publicó el Fondo de Cultura Económica corre el albur de no ser suficientemente leída por ser tan extensa, pero podría, me parece que esa sería una asignatura pendiente para el futuro, seleccionarse de ahí varios temas para crear distintos libros. Yo creo que en ese sentido la obra de Fernando del Paso, que ha sido muy conocida, aún aguarda la oportunidad de ser leída de manera diferente. Y bueno, me da muchísimo gusto que Luis García Montero haya aludido a la imagen de la camisa de José Carlos Becerra. Él mismo en ese discurso, cuando entró al Colegio Nacional, mencionó el tema. No menciona a José Carlos Becerra, pero se entiende que es él. Y me parece notable que un escritor de su altura no haya olvidado nunca la fragilidad, el nerviosismo y la condición vulnerable del acto creativo. El hecho de que él haya tenido esa camisa para darse ánimos nos habla de alguien que nunca estuvo del todo seguro de lo que estaba haciendo, porque nunca tuvo una concepción autoritaria
de sí mismo o enteramente satisfecha de sí mismo. Fue Fernando del Paso un inconforme, pero sobre todo lo fue en el momento en que escribía. De ahí que haya tenido esa prenda para poderse dar valor y confianza. Y eso me parece que lo distingue también en un sentido ético, en el sentido de que es alguien que siempre está buscando ponerse a prueba, aceptar que lo que está haciendo no es definitivo y que puede requerir del apoyo de otro autor, en este caso de ese amigo que se fue a los 33 años, la edad de Ramón López Velarde, que fue el poeta José Carlos Becerra. Entonces yo creo que también ese gesto distingue peculiarmente a un autor que para nosotros se mantiene como un modelo estético, pero también ético. Gracias. Muchas gracias, Juan. Pues como de costumbre, has tocado, has disparado un montón de puntos muy sugestivos, algunos de los cuales me gustaría volver en un momento. Pero yo quisiera, bueno, recuerdo, yo tuve la oportunidad de tratar a Fernando del Paso yo era un joven estudiante en Londres, y él tuvo la generosidad de acogerme y de cultivarme con toda la paciencia que lo caracterizaba. Y por aquellas épocas yo recuerdo que entre sus crónicas también escribió sobre las Malvinas, con un tremendo diente crítico hacia el Reino Unido, ¿no? No obstante, él trabajaba para la BBC en ese momento. Y eso me lleva a otro aspecto de la literatura de Fernando del Paso, y es su preocupación con la historia. El bellísimo fragmento que leíste de José Trigo, pues revela pues que hay una preocupación por la continuidad histórica, y por otro lado el libro Noticias del Imperio, pues yo creo que revela de una manera mucho más contundente esta preocupación, y también sugiere algo que está o que estructura, que da cohesión a toda su obra, y es su solidez intelectual. En aquella época en que Fernando me regalaba su compañía, tuve la oportunidad de visitar su casa en Inglaterra, en las afueras de Londres, y estaba escribiendo Noticias del Imperio. Y algo que me impactó era los ficheros que estaba conformando para escribir la novela. Eran verdaderamente unos ficheros, ahí hay que decirlo, Socorro se los mantenía en orden y perfectamente mecanografiados, pero eran unos ficheros verdaderamente de un gran investigador de la historia. Y yo quisiera, mi querida Adriana, que nos dieras una panorámica de tus reflexiones sobre el Fernando del Paso, la relación de Fernando con la historia y la relación de su novela con la novela histórica. Buenas tardes a todos. Gracias, Andrés. Pues la novela de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, que tengo aquí sobre mi regazo, es el ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, José Trigo toca un punto medular, esta novela nos sitúa en el siglo XIX, el siglo más convulso tal vez en la historia de México, y en un momento de invasiones en las que la sociedad mexicana contemporánea, o ante las que la sociedad mexicana contemporánea no somos indiferentes. La figura de los emperadores, Maximiliano y Carlota, para algunos esos son los emperadores y para el otro son los invasores. Entonces, como bien apunta Rafael Tovari de Teresa en 2012 en la Feria de Guadalajara,
Los capítulos pares están dedicados a la historia, mientras que los capítulos impares son los capítulos de la locura de la emperatriz. Y es esta, a veces uno dice, ¿quién está más loco? Carlota o la historia misma, ¿no? Y ella dice la diferencia entre la historia, al concluir el primer capítulo, la diferencia entre la historia y yo es que yo me voy a morir y la historia va a continuar. Pero ambos discursos son igual de delirantes. En donde observamos el turno de habla es en los diálogos del presidente Juárez con su secretario particular. En el discurso de Carlota es un continuo, en la velocidad que va la historia, el cotidiano, la no tregua, la no pausa, el poco tiempo que tenemos para asimilar el evento de ayer a esta misma hora, el de hoy, el de mañana, el poco tiempo que tenemos encima, aunque las noticias del imperio le lleguen tarde a la emperatriz. Y bueno, las lecturas que realiza Fernando del Paso para la redacción, para la creación literaria, son innegables. Hay un escritor mexicano que no dudo que haya sido consultado por él, Victoriano Salado Álvarez, con Episodios Nacionales Mexicanos, en donde se le dedican varios capítulos a las figuras literarias de Maximiliano y Carlota. Y hay párrafos en donde uno ve el diálogo entre estos dos escritores, entre Victoriano Salado Álvarez y Fernando del Paso. Pero no solo eso, Fernando del Paso ha leído a otros grandes autores, a Franz Werfel, con su obra de teatro Juárez y Maximiliano, en donde Juárez no aparece y sin embargo es el motor de esa pieza, y a Karl May, que es el gran autor de novela de aventuras alemán, que tiene una novela que se llama Der Sterbende Kaiser o El Kaiser Moribundo. Y todas esas lecturas están allí presentes. El planisferio de las literaturas del mundo se consolidan y encuentran el crisol ideal en la prosa de Fernando del Paso. Eso creo que lo hace monumental. Yo soy germanista y, bueno, al descubrirme mi beta comparatística, puedo ver de dónde abreva todas estas tradiciones literarias que llegan a ese crisol en la lengua de Cervantes, nada más. Y nos dejan estos textos con los que podemos deleitarnos por donde busquemos, ¿no? Escuchando a Juan Villoro ahora, en este ejercicio de onomástica tan lindo que hiciste sobre Estefanía, la bien coronada, Palinuro, ¿no? el timonel que cae por el sueño, Carlota con su enunciación, yo soy 8 veces es ella, mientras que Juárez y su secretario particular no saben cómo llamar al archiduque, ¿no? Dice, no le podemos nombrar archiduque porque ha renunciado a los títulos, no le podemos nombrar emperador porque no lo es, pues vamos a nombrarle por el gentilicio, él es el austríaco. Y uno dice, bueno, él tenía un nombre de pila que le habían dado a sus padres, ¿no era más fácil? Pero vaya, allí lo diluyen todavía más, ¿no? La figura del emperador. Entonces, sí hay un discurso histórico bien integrado a la narración literaria que se puede rastrear, ¿no? Yo no sabía esto de los ficheros, pero entonces ya vaya, estos cajones de los que hablaban, que ahora se me antojan más eternos, ¿no? Todavía. Entonces, cada frase parece un rizo que podemos extender, un rizoma, ¿no? Que se puede extender en una alfombra de palabras a los pies del Señor del Paso. Muchas gracias, Adriana. A lo largo de la lectura de Fernando del Paso,
es evidente un profundo contenido poético. No solamente en términos de sus imágenes, yo diría fundamentalmente en torno o alrededor de o sobre la base de sus ritmos. Luis, tú que eres un poeta por los cuatro costados, háblanos un poco de tus reflexiones sobre la poesía en Fernando del Paso. Bueno, es un instinto poético que se sale de los poemas de Fernando del Paso para inundar su literatura. El exceso de su literatura fascinante y siempre controlada, que es un trabajo con el lenguaje que tiene mucho de poética, ¿no? Por razones que ya han salido aquí, ¿no? A mí siempre me impresiona al leerlo, primero, la conciencia de lo que significa construir el mundo, y construir el mundo a través de palabras. Es decir, la idea de que el mundo se construye. Y de ahí la capacidad de una imaginación desbordada por cualquier asunto que surge y que se enreda en el argumento y que se alarga páginas y páginas y páginas. Una escena erótica sobre un pecho de Estefanía en Palinuro, pues empieza a ir de un sitio para otro, se repite, se hace una enumeración, una página, otra, y bueno, como decía Juan, sale el tema y lo agota, y siempre construyendo imágenes poéticas. Y tiene mucho que ver con la idea de que el mundo se construye, y con esa cercanía entre literatura, historia e imaginación que está en Noticia del Imperio. Uno tiene la sensación, como decía Adriana, de que tan loca es la memoria y la personalidad de la anciana emperatriz como loca es la historia. Y es vertiginoso, ¿no? Y uno piensa en las componentes de Napoleón y Eugenia de Montijo, o en distintas situaciones de Europa, o en distintas situaciones en México, y ven cómo todo se ha ido construyendo disparatadamente, y al hacer memoria, pues uno hace memoria individual, pero hace también memoria de una historia que tiene mucho de azar y de construcción vertiginosa, ¿no? Ella dice, bueno, te has muerto sin saber que se iba a inventar la bicicleta, sin saber que se iba a inventar la máquina de escribir, sin saber que iba a haber... bueno, y empieza a hablarte de todos los acontecimientos, de todos los hechos históricos que convierten a la historia en un vértigo tan desbordado como la propia locura de Carlota, ¿no? Y en esa manera de construir el mundo, aparte de la imaginación poética para jugar con el lenguaje y sacar el hilo de las construcciones, pues creo que hay también un factor muy importante, que es el juego con el tiempo. El hacer de la construcción está también en la conciencia del tiempo que hoy y es ayer. Y del mismo modo que da saltos en la historia de Europa o de México entre unos años y otros años en Noticia del Imperio, pues cuando habla de la historia de amor de Estefanía y su primo, la historia del primo, se están mezclando las situaciones de los abuelos, del abuelo Francisco, del hijo que no se ha tenido, del pasado, del presente, y creo que ahí hay mucha potencia poética a la hora de comprender que se vive en un presente perpetuo, donde el pasado, la historia, la memoria, tiene tanta realidad presente como la imaginación del futuro, como aquello que se espera vivir, ¿no? Y esas son dos claves que me parece que consolidan mucho la poética de Fernando del Paso y su rebeldía, que es no solo una rebeldía social, sino también una forma de compromiso con la literatura. Para ser justos, yo creo que esa capacidad poética que él ejerció
en el fondo era un compromiso con un deseo de renovar la novela convencional en español, ¿no? El intento de llevar a la literatura española una experiencia como la de Joyce en la novela anglosajona. Y me parece que ahí utiliza la imaginación, la poesía, la rebeldía, pues de un modo parecido a como la utilizó también Cortázar en Rayuela, la necesidad de desarticular las convenciones del relato para crear una atmósfera que mezclara tiempos, imaginaciones, obsesiones, donde los sentimientos estuviesen en perpetuo diálogo con la ironía, ¿no? Es una voluntad poética, pero puesta muy conscientemente al servicio de indagar en la ruptura de las convenciones de la narrativa, en lo que es lo que yo creo la parte más importante de Fernando del Paso, que es lo que Juan ha llamado sus grandes catedrales, sus grandes novelas, ¿no? Gracias, Luis. Pues esta construcción joyciana, ¿no? Yo la vería combinada con una exuberancia lezamiana, ¿no? Es una combinación de ambas tradiciones. Y esto me lleva a recordar que en una de nuestras conversaciones, yo estudiaba en King's College, que queda a espaldas de la BBC, y entonces una de mis rutinas era atravesarme el Strand, que después de mis horas de biblioteca, para ir a quitarle el tiempo a Del Paso, que me llevaba a la cantina, es decir, a la cafetería de la BBC, a sopear pan de nata en té con leche. Y en una de esas conversaciones él me decía que él comenzó a dibujar cuando le tocaba cubrir el turno en Londres nocturno de transmisión. Y aquí lo ligo con esta anécdota, Juan, que tú acabas de mencionar, de la mención de Severo Sarduy a la Venus de Dalí, referida a Palinuro de México. Y me parece a mí que hay dos desbordamientos paralelos, que es el desbordamiento verbal y el desbordamiento plástico, que conectan la imaginería Del Paso como dibujante a la imaginería de Del Paso como escritor. Juan, ¿qué reflexión te merece el vínculo en Fernando de estas dos disciplinas, la plástica, la imaginería plástica y la imaginería literaria? Sí. Bueno, la literatura yo creo que es un arte visual. Lo que pasa es que las imágenes no aparecen en sí mismas, sino que son convocadas por un sistema de signos, que es el lenguaje. Si una historia nos está convenciendo, pues nunca vemos el papel ni la tipografía, ¿no? Ni decimos qué tipo de letra magnífica, Bodoni, punto 4, punto 9, ¿no? Sino que estamos viendo una persecución, una escena de amor, una tormenta, aquello que está describiendo el narrador o la narradora. Y entonces esta capacidad visual de la literatura, en el caso de Fernando del Paso, es totalmente desbordada. Es alguien que cada una de sus imágenes resultan indelebles. Entonces no es casual que se relacionara con la plástica, que era hasta cierto punto un divertimento, pero que era algo que digamos, él se quería plantear como una persona de otros colores. Tú mencionabas su ropa, ¿no? Y mi hermana Carmen es la actual responsable de la Cátedra Fernando del Paso en Guadalajara, y decidieron que uno de los capítulos de la cátedra fuera precisamente el del diseño de modas, porque a su manera él ha contribuido también a interpretarse a sí mismo a través de una ropa diferente. Y entonces también esta condición que él tenía en su vida, no siempre hay una correspondencia entre el autor y su obra, pero en el caso de Del Paso era bastante obvio que cuando uno lo veía llegar, uno recordaba de inmediato las imágenes tan coloridas a lo Lewis Carroll que aparecen en muchas de sus obras. Hay una de las portadas de Palinuro de México diseñada por él mismo y que es una fiesta
de la imaginación y de los objetos que están todos imbricados como en un mundo de maravillas, ¿no? Entonces yo creo que pocos autores han tenido tal conciencia de la fuerza visual de la literatura como Fernando del Paso. Quisiera también retomar algo que me pareció muy importante que dijo Luis García Montero, que tiene que ver con el flujo del tiempo. Yo creo que la obra de Del Paso es una pregunta sobre la sustancia misma del tiempo, de qué está hecho el tiempo, cómo podemos nosotros percibirlo. Estoy convencido de que para Del Paso el tiempo de la experiencia, el tiempo que vivimos hoy en el aquí y el ahora, es un tiempo fugitivo y es un tiempo inaprensible. Pero hay otro tiempo, y ese otro tiempo es el que convoca la imaginación. La imaginación no solo de una persona, sino una imaginación colectiva. Y esa es una especie de fluir continuo, de eternidad, digámoslo así, que pasa de obra en obra, de autor en autor. Por eso el último capítulo de Palinuro habla de todos los personajes que jamás han existido en el mundo y en la literatura. Es decir, ese fluir es a donde se integra la imaginación. Y en la medida en que alguien tiene la capacidad de sustraer de su época un suceso y de insertarlo en esa otra dimensión de lo temporal, puede hacer que ese suceso perdure. De ahí que se tome tantas libertades como las que decía Luis García Montero. Por ejemplo, en la obra de teatro que yo mencionaba, Palinuro en la escalera, el protagonista acaba de sufrir heridas en una manifestación que fue la manifestación que tomó el Zócalo, y cuando dos estudiantes de medicina subieron a las torres de la catedral y tocaron las campanas. Pues bien, empieza a narrar esto y luego habla de la matanza de Tlatelolco, que es posterior, y habla del bazucazo, pero lo pone en presente, del bazucazo a la Escuela Nacional Preparatoria, que es anterior. Es decir, los tiempos se mezclan libremente, tal y como decía Luis, en el amor, que a veces se mezclan las sangres y las generaciones y las épocas, y se está convocando algo que va más allá del tiempo. Entonces ese tiempo fuera del tiempo es el único tiempo que verdaderamente perdura. Es un tiempo que solamente podemos nosotros imaginar, y lo podemos hacer entre todos. Y lo mismo pasa con Noticias del Imperio, en donde él está escribiendo una novela histórica, pero la verdad de los hechos es una verdad que también es sensorial, que también es sensual, que también es imaginaria. Entonces nosotros vemos nosotros a los personajes que padecieron, que sufrieron, que celebraron esos hechos, pero los vemos insertarse en un flujo temporal más allá de ellos, ¿no? Y ese tiempo necesariamente conjetural, indefinible, es el tiempo de la ilusión, el tiempo del arte, el tiempo de lo imaginario, que perdura más allá de los hechos mismos. Y yo creo que toda la literatura de Del Paso es una reflexión muy seria sobre esto. Y quería también agregar una pequeña anécdota, porque Adriana mencionaba su relación con Karl May, con Franz Werfel, autores de la lengua alemana, y quisiera mencionar una anécdota que tiene que ver justamente con este idioma, que es el de su primera traductora, que a lo mejor conoces, Adriana, que es Susanne Lange. Ella es una grandísima traductora alemana, pero para que vean ustedes la fuerza magnética de Fernando del Paso, a los 24 años termina sus estudios y decide traducir un libro, y escoge traducir Palinuro de México, novela de 800 páginas para la que nadie la ha contratado. A varias editoriales, y le dicen, bueno, pues es una desmesura, esto cuesta muchísimo. Y es que yo no voy a cobrar por la traducción. Bueno, entonces de inmediato piensan que ha perdido el sentido común, ¿no? Que alguien que va a traducir 800 páginas sin cobrar, pues alguien que quién sabe qué va a traducir. Y ella está tan convencida en la fuerza de esta historia y en la potencia de este libro, que lo traduce de principio a fin. Y efectivamente, cuando termina su traducción, ya cuando lo pueden leer en alemán en las editoriales, dicen, es una obra maestra, lo publicamos de inmediato. Entonces él entra a la lengua alemana de la mano
de esta figura totalmente quijotesca que es Susanne Lange. Y no es casual que unos cuantos años después, ya convertida ella en una grandísima traductora, le hayan encargado traducir el Quijote. Y recibió el Premio Nacional de Traducción en Alemania por su nueva versión del Quijote. Entonces, me parece que ahí se cierra un ciclo de sentido muy importante. Un autor tan cervantino como Fernando del Paso, que tiene a esta heroína cervantina que lo traduce y que luego ella misma hace la nueva versión del Quijote. Entonces, yo creo que ahí también hay algo en este fluir del tiempo, ¿no?, que podemos llamar destino, ¿no? Es decir, estas coincidencias que cuando cobran un significado especial, pues nos hacen ver que ahí se ha fraguado un destino. En este caso me parece que es un destino cervantino. Muchísimas gracias, Juan. Pues bueno, lo que Juan nos acaba de decir, pues hace evidente que Fernando del Paso es uno de los ejemplos palpables de que somos un continuo de civilización y que no tiene ningún sentido pasarnos deudas, ni mucho menos, sino de disfrutar nuestro continuo histórico civilizacional como integrantes del mundo hispánico y abordar el siglo XXI con la confianza y la alegría que nuestra naturaleza mestiza nos aporta. Fernando del Paso podía transgredir el tiempo, me temo que nosotros no. Entonces, no me queda sino agradecer a Adriana Haro, a Juan Villoro, a Luis. Déjame, Andrés, porque al principio, cuando me dijiste, dices tú unas palabras de presentación, quería que abrieras tú el acto, porque creo que el protagonismo hoy de este acto en el Instituto Cervantes era de la UNAM. Pero quiero agradecerles a todos ustedes su compañía, su participación. En nuestro trabajo diario es muy importante contar con la colaboración de la UNAM, con la colaboración de la Casa, del Inca Garcilaso y del Instituto Caro y Cuervo, porque precisamente estamos convencidos que la fuerza de nuestra cultura es esta conciencia panhispánica, este mundo mestizo que desde la memoria nos puede ayudar a encontrar las respuestas de nuestra historia en el mundo de la globalización y en los retos que tenemos por delante. De manera que de verdad para nosotros es un lujo contar con su compañía y poder sentir como nuestro pues, a un autor como Fernando del Paso, porque nosotros también nos vestimos con la camisa de José Carlos Becerra. Muchas gracias. Uno se encuentra a veces un hermano al habitar el mismo libro, en este caso el Quijote. Cuando se nos planteó leer unas páginas de Fernando del Paso, pensamos en esa obra complejísima que es Palinuro en la escalera, pensamos en esa obra sobre la muerte de Lorca con 70 personajes en verso, también algo compleja para poner en este espacio. Pensamos en ese monólogo de una emperatriz venida de otro planeta. Incluso a mí me dieron muchísimas ganas de intentar hacer un viaje por José Trigo, tal vez por lo imposible, por lo absolutamente imposible que sería llevarlo al teatro, pero esos imposibles a veces son los que nos descubren un mundo compartido muy, muy especial. Finalmente pensamos que a un premio Cervantes en el Instituto Cervantes, tal vez el mejor homenaje sería recuperar este delicioso viaje alrededor del Quijote, que esperamos que esta breve lectura a algunos les empuje a volver a buscarlo en su biblioteca y a otros les empuje a salir ahora nadando a buscar cualquier librería abierta para encontrar el volumen. No es fácil,
hay una cierta dificultad de distribución, posiblemente porque el libro en su momento se vendió muy bien. Lo que hemos hecho, ya lo verán, es apenas hacer un pequeñito viaje por las primeras páginas del libro, por el primer capítulo de este delicioso viaje en el que Fernando del Paso nos muestra la pasión de un enamorado que ha viajado no solo por el Quijote, sino por muchos libros que también viajan alrededor del Quijote. Y hemos tratado de distribuir esa escritura de Fernando del Paso a través de 4 voces, y van a leerlo para ustedes María José Alfonso, Lucía Álvarez, Gracia Olayo y Francisco Vidal. Lo que verán ustedes es un pequeño botón de muestra. Yo me llamo Fernández y soy el que ha perpetrado esta adaptación. Esperamos que lo disfruten y, como digo, que vuelvan a este delicioso viaje. Comenzamos. Don Francisco. Bueno. Nadie, por supuesto, me obligó a leer el Quijote, ni a leer nada de lo que sobre él se ha escrito. Tendría yo 10 o 12 años cuando llegó por primera vez a mis manos y quedé fascinado. Primero por las ilustraciones de Gustavo Doré, después o al mismo tiempo por el texto. ¿Te divirtió como te divertían los libros de Salgari, de Dumas o de Julio Verne? Quiero creer que lo leí completo. Volví al Quijote mucho tiempo más tarde, por curiosidad. Una curiosidad que se transformó en un inmenso respeto. Un respeto que se convirtió en amor. Un amor que se volvió una de esas obsesiones que suelen alimentarme por varios años. Esto me llevó, como es de suponerse, a leer algo, nada más que algo, muy poco de lo que se ha engendrado a la sombra del Quijote. O tal vez debería decir absolut, de allí a opinar sobre lo que los otros han opinado y a elaborar mis propios puntos de vista sobre el libro. No había sino un paso. ¿Y lo diste? Pero a estas alturas de la historia de mi vida, de pronto la tarea de escribir sobre el Quijote se me ha presentado casi como una imposibilidad. A menos que me dedique con paciencia a barajar opiniones ajenas. Sobre todo, enfrentarme a esta aventura me hace sentir no tanto un iluso, sino un insolente bravucón, el cual, sin que nadie lo haya forzado a hacerlo, pide que le abran la jaula de los leones. Leoncitos a mí leoncitos y a tales horas. La alternativa que se presenta es la misma que ocurrió en el capítulo 17 de la segunda parte del libro. O bien la crítica y los lectores avisados te ignoran, bostezan y te enseñan el trasero. O bien te comen vivo. Ha habido muchísimos comentaristas y exégetas de la obra maestra de Cervantes que no han manifestado esa preocupación. ¿A qué te refieres? Pues que no se han preocupado por el hecho de que antes que ellos hayan abundado otros críticos que se han referido a todos los temas imaginables en relación con el Quijote. Manifestar esa preocupación equivaldría a pedir una disculpa por tu atrevimiento, lo cual, desde luego, no es obligatorio para nadie. Por ejemplo, Ramón Menéndez Pidal. Me disgustaba muy repulsivamente tu cojín. No, que tiene otro. La idea tiene dos. El autor quiere dos. Me disgustaba muy repulsivamente la idea de aumentar con unas páginas más el sinnúmero de conferencias y artículos que acerca del Quijote se han publicado. Aumentar las tribulaciones de nuestro señor Don Quijote, que compadecía a Rubén Darío.
Soportas elogios, memorias, discursos. Resistes certámenes, tarjetas, concursos. Ay, la letanía de nuestro señor Don Quijote, rey de los hidalgos, señor de los tristes. Que de fuerza alientas y de ensueños vistes. Coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía. Con la larga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad. Contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud. Salud. Salud, porque juzgo que hoy muy poca tienes entre los aplausos o entre los desdenes y entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. ¡Tú! Para quienes pocas fueron las victorias antiguas y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón, soportas elogios, memorias, discursos, resistes certámenes, tarjetas, concursos y teniendo a Orfeo, tienes a Orfeón. Ruega por nosotros, hambrientos de vida, con el alma tientas la fe perdida, llenos de congojas y faltos de sol, por benedizas almas de manga ancha, que ridiculizan el ser de la Mancha, el ser generoso y el ser español. De tantas tristezas, de dolores tantos, de los superhombres de Nietzsche, de cantos áfonos, recetas que firma un doctor, de las epidemias, de horribles blasfemias de las academias, líbranos, Señor. Ora por nosotros, Señor de los tristes que de fuerzas alientas y de ensueño vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo, toda fantasía y la lanza en ristre, toda corazón. Bueno, yo estaba hablando de los críticos. ¿Cómo nos metamos con los poetas? Mejor nos quedamos con los críticos. Salvador de Madariaga, pese a que tuvo el gran acierto de señalar la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho en la segunda parte del libro, se tomó el cuidado de citar en su guía del Quijote al crítico británico John Locke. En nuestro país, casi todo lo que un hombre sensato desearía oír sobre el Quijote se ha dicho y redicho por escritores cuyas opiniones sentiría repetir sin sus palabras y cuyas palabras apenas me sería perdonado repetir. Y en su país y en docenas de otros países. Para darnos una idea de ese océano de comentarios, bastaría con referirse a la bibliografía del Quijote de Jaime Fernández. Más de 5.000 títulos y casi 19.000 entradas. Lo que usualmente se llama erudición cervantina no siempre es tal. En ocasiones sí, es una erudición destinada a complementar algunos aspectos del Quijote. Como por ejemplo. Por ejemplo, la aventura de los leones le inspira a Francisco Laina Gant un ensayo, itinerario de un motivo quijotesco, el caballero ante el león, en el que nos cuenta la historia del león en la literatura de caballerías y nos habla, entre otras cosas, de su simbolismo dentro de la mitología bíblica en la que a veces este animal puede significar la idea de Cristo y al mismo tiempo la del demonio. Mira. Todas esas erudiciones son como ese finísimo y menudo oro de la feliz Arabia, del que nos habla Don Quijote en el pasaje de las batallas con las ovejas. Preciosas, pero prescindibles. De todos modos, casi todo el conocimiento humano podría estar monstruosamente incluido, como dice Nelson, en los comentarios o notas a pie de página de, digamos, los dramas de Sófocles, la Divina Comedia o el Quijote. Bueno, pero también vale decir lo que a Valle Arce. Toda la crítica que se escriba sobre el Quijote hasta el día del juicio final
no sumará el todo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Con esto quedo curado en salud. Entonces, ¿los críticos de las nuevas generaciones no tienen nada que decir? Casalduero defiende a tus críticos de las nuevas generaciones. Casi todas las épocas han creado su estilo propio, su belleza del Quijote. Vale. Hasta aquí las advertencias que se han hecho a los mortales que cometan el atrevimiento. La quijotería. La quijotería de acercarse con ojo crítico a este libro. Respecto a las opiniones sobre el Quijote, por ahora me limitaré a citar dos, de autores que en lo que al Quijote se refiere están situados en las antípodas. Uno de ellos es Dostoyevsky. No hay en todo el mundo una obra literaria más profunda y magnífica. Esa es, hasta ahora, la última y más grande expresión del pensamiento humano. Esta es la ironía más acerba que el hombre ha sido capaz de concebir. Y si el mundo llegara a su fin, y si se preguntara entonces la gente, ¿habéis entendido vuestra vida sobre la tierra? ¿Y a qué conclusiones habéis llegado? El hombre podría señalar, en silencio, el Quijote. El otro es Vladimir Nabokov, quien, entre otras cosas, y sin dejar de elogiar los aspectos del Quijote que más le gustaron, nos dice: de todas las obras maestras, esta es la más cercana a un espantapájaros. Nabokov no está de acuerdo en calificar al Quijote como la mejor novela de todos los tiempos. Dice que esto es una tontería. Y en lo que se refiere a la comparación que se hace de Cervantes con Shakespeare, es tajante. Aunque redujéramos a Shakespeare a sus comedias, Cervantes seguiría yendo a la zaga en todas esas cosas, es decir, inteligencia, imaginación y humor. Del Rey Lear, el Quijote solo puede ser un escudero. Lo único en que Cervantes y Shakespeare son iguales es en influencia y en difusión espiritual. Oye, ese es un comentario bastante original. Un cervantista que se respete, si se atreve a escribir sobre el Quijote, debe primero esmerarse por ver en él lo que nadie antes había visto. Pero, sucede que yo no soy cervantista. Comencé no tanto a estudiar el Quijote, sino a regodearme con él y con la polvareda que ha levantado. Ya pasados los 60 años de edad, no me alcanzaría la vida para ser un cervantista. Soy, en cambio, novelista. Y considero que, como tal, la parte más importante y sustancial de mi obra está consumada. Y es intocable en el sentido de que, mala o buena, en nada le afectará que yo escriba un libro más de dudosa utilidad, como tantos otros sobre el Quijote. Pero el hecho de que no tenga nada que perder, ni como cervantista, porque no lo soy, ni como novelista, porque siéndolo, mis opiniones sobre el Quijote no les quitarán ni les añadirán una sola coma a mis novelas, este hecho, decía, me proporciona algunas ventajas que pienso aprovechar. Mi papel, pues, será modesto, pero asumo esta modestia con orgullo, si es que vale este cuasi oxímoron. Y, por supuesto, apenas si es necesario señalar que para disfrutar el Quijote en toda su grandeza no hace falta leer ni una sola palabra de lo que sobre él se ha dicho. Totalmente. Bienaventurados los lectores que se acercan por la vez primera al Quijote con el alma pura. Les recomiendo que prescindan de toda la crítica y también de los prólogos, advertencias y dedicatorias de Cervantes para que conserven así su inocencia, la inocencia de la primera a la última página. Les aconsejo, aunque no guste a mis editores que lo diga, que cierren este libro ya y se sumerjan en el delicioso libro del Manco de Lepanto. No creo que queden contentos con eso tus editores. Mis afinidades me acercan a aquellos pensadores que saben que el Quijote y la crítica del Quijote son dos entes separados, dos universos distintos que parecen estar siempre a la misma distancia. Cada libro le dice cosas distintas a cada lector, según la edad y el sexo de éste, su nacionalidad, el momento o la época en los que lo lee y según otro sinnúmero de factores. Y el Quijote es una de esas obras que se ha distinguido, pues, oye,
desde hace 4 siglos. Según las luces de cada quien, según la ilustración, la malicia o la sensibilidad de cada lector, es lo que el Quijote le dice o le refleja del mundo. El perspectivismo que Cervantes contribuyó a inaugurar en novela es un procedimiento narrativo gracias al cual una misma y sola realidad es abordada desde distintos puntos de vista, según los diversos personajes, lo que resulta no tanto en versiones diferentes de la realidad como de hecho en varias realidades. Oye, no está muy lejos la teoría de Batín de la novela polifónica según la cual en el narrador existen varias voces independientes, subjetivas y libres, como la de los personajes a quienes les son atribuidas. Como estamos haciendo nosotros en esta lectura. Sí, más o menos. Lo que quiero decir es, ¿por qué no aceptar el perspectivismo de los críticos y la polifonía de la crítica? Si lo hacemos así, estaremos de acuerdo en otorgarle validez a todos los juicios. Hasta cierto punto, ¿eh? Hasta cierto punto, claro está. En ocasiones, alguna lectura ha despertado en mí objeciones que podría calificar como menores, puesto que menores son también los asuntos que las provocaron. Sin embargo, no he logrado apaciguar el deseo de referirme a ellas. Es el caso, por ejemplo, de la opinión que Luis Rosales tiene de los duques y sus bromas. Eso no lo conozco yo. Bueno, pues no. Mira, recordarás la serie de engaños fabulosos que maquinan estos aristócratas en complicidad con sus servidores, con el propósito de disfrutar la locura de su huésped, y cómo se engolosinan con sus patrañas. Es verdad que la imaginación desplegada por Cervantes en estos capítulos nos proporciona alguna de las páginas más espléndidas del libro, pero a costillas de nuestro caballero. Guillermo Díaz Plaja se ha encargado de desmenuzar los elementos teatrales que contribuyen a una serie de mágicos juegos escénicos que envuelven tanto a Don Quijote y su escudero como al lector. Luces, cornetas, pífanos, postillones, carretas jaladas por bueyes y conducidas por demonios, sabios con barbas blancas como la nieve, carros triunfales disciplinantes, ninfas, la muerte viva que es a la vez el mago Merlín y Dulcinea encantada en el episodio del bosque. En el capítulo sobre la Trifaldio, dueña dolorida, 12 dueñas con tocas y monjiles blancos, pajes pífanos de nuevo, tambores, damas, a las que el encantador Malambruno castigó enjaretándoles sendas y pobladas barbas. En el episodio de Clavileño, el propio caballo de madera y efectos sonoros y lumínicos, ruidos, fuelles, estopas encendidas, explosión final de cohetes tronadores, más la formidable broma de Barataria, cuyo resultado tanto sorprende a los duques y desde luego la puesta en escena cumbre con la que se encuentra Don Quijote a su regreso de Barcelona. El túmulo donde yace Altisidora muerta y en la que figuran dueñas, ministros, personajes disfrazados de minos y Radamanto y desde luego la resurrección de Altisidora. Anda, respira. Es que es necesario enumerar una parte de los ingredientes dramáticos que ponen en juego los duques para contrastar con la mezquindad de su objetivo. La grandeza y la complejidad escénicas de estas embusterías y moátras que incluyen el derroche de imaginación y recursos y el soberbio aparato, el andamiaje de mentiras que las sostiene. Se ve que los duques no pararon en gastos, en telas, joyas y costureras, en maquillistas, en peluqueros, en largas sesiones de ensayo de músicos y actores, en paciencia y previsión, o sea, en todo lo que era indispensable para burlarse de Don Quijote mediante artificios magistrales. Conocemos también el fin de todas estas aventuras, cuando Altisidora le espeta a nuestro caballero todo un acervo de improperios. ¡Vive el señor, don Bacallao, alma de almirez, cuesco de dátil! ¿Pensáis por ventura, don vencido y don molido a palos, que yo me he muerto por vos? Todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido. ¿Y a todo esto? El duque no abre la boca para condenar el comportamiento de su altiva criada. ¿No? Todo cabe en la broma. Y es a este par de sujetos a los cuales Luis Rosales aplica cerca de 30 adjetivos elogiosos. De los duques, a quienes llama con una frase no del todo desafortunada, empresarios de la imaginación de Don Quijote, dice Rosales que son
afables, hospitalarios, generosos, alegres, inteligentes, regodeadores y amigos de sanjuanadas, magnánimos, democráticos, sensibles y más partidarios de pájaro en mano que de buitre volando, imaginativos, disponibles, verbeneros, corteses y capaces de pedir prestado un peine, originales, llenos, festejadores, pródigos, pulpitodontes, enamorados, liberales, simpáticos y dispuestos a volver a empezar, discretos, cultos, independientes, jóvenes y, por si todo esto fuera poco, lectores del Quijote. No, letanía que impresiona solo si no se piensa en la contrapartida, porque para mí a los duques se les puede y debe tildar, y no por ser duques, sino porque son seres humanos, de groseros, siniestros, impúdicos, mezquinos, innobles, prepotentes, autoritarios, desvergonzados, hipócritas, indignos, inescrupulosos, soberbios, ruines y también follones y malandrines, felones, viles, canallas, mentirosos, antipáticos, despreciables, altaneros, cínicos. Mira, que cada lector lea, juzgue y decida si se inclina por condenar a los duques o si su bondad o su tolerancia los llevan a perdonarlos. Se me olvidaban dos adjetivos. ¿El qué? Y de puta y cabrones. ¡Brindo por eso! Creo que muchas de las mejores lecturas han venido de fuera. Según Maeztu, por ser el Quijote el libro del desencanto español, las mejores páginas que se le han dedicado las compusieron extranjeros. Para Ortega, las breves iluminaciones que sobre él han caído proceden de almas extranjeras. Cuando Maeztu y Ortega dijeron tales cosas, no habían escrito sobre Cervantes, ni Octavio Paz, ni tampoco Alejo Carpentier. En otras palabras, no había ningún latinoamericano notable en la lista de extranjeros, salvo Rubén Darío o Andrés Bello. Salvo ellos, ningún latinoamericano importante se había ocupado a fondo de la obra cervantina. Bueno, si acaso con otras cuantas excepciones, Arturo Maraso, Ricardo Rojas, desde luego, y Amenodoro Urdaneta, este último autor del excelente libro Cervantes, que además la crítica mereció elogios por parte de Menéndez Pelayo. Aunque desde luego es justo citar los de unos cuantos de los cervantistas presentes que recoge Rafael Heliodoro Valle en su bibliografía cervantina en la América Española. Cardona Peña, Erasmo Castellano, Icaza, González Peña y Armando de María y Campos. Pero los extranjeros que cita Ortega son otra clase de extranjeros. Schelling, Heine... Paco. Y... Heine. Repite. Heine. Siempre lo dicen mal. Heine. Ahí. Sigue. Graciosa. No. Y Turgeniev. Y añade, para esos hombres, el Quijote era una divina curiosidad. No era, como para nosotros, el problema de su destino. Schelling, quien afirmaba que el Quijote no es una sátira, sino el ejemplo de una mitología creada por un genio y también el cuadro más universal, más profundo y pintoresco de la vida misma. Heine, que lloraba cuando lo leía. Y Turgeniev, para quien el Quijote despertaba la fe en lo eterno. Bueno, a cuyas opiniones podemos, por supuesto, agregar la de otros muchos extranjeros que probablemente tenía en mente Ortega y Gasset, como Taine, quien afirmaba que Cervantes se complacía en humillar a Don Quijote. O como Goethe, que para quien la obra de Cervantes seguía siendo invaluable 2 siglos después de publicarla. O Kierkegaard, quien pensaba que cuando apareciera la contrapartida femenina de Don Quijote, se descubriría entonces el continente de lo sentimental. O Schopenhauer, quien afirmaba que el Quijote expresa alegóricamente la vida de todo hombre que no se satisface como los demás en buscar su propia felicidad, sino que aspira a una meta objetiva, ideal, que se ha apoderado de su pensamiento y de su voluntad. O Stendhal, quien decía que la lectura del Quijote había sido quizás la época más grande de su vida. Y a todo esto habría que agregarle la devoción de todos aquellos escritores en cuya obra dejó el Quijote una profunda huella. Alfonso D., quien al parecer intentó fundir en un solo personaje, Tartarín, a Don Quijote y Sancho Panza. Flaubert, cuya Madame Bovary decía que el Quijote era el libro que sabía de memoria,
antes de aprender a leer. Y William Faulkner releía el Quijote todos los años, como otros leen la Biblia. La lista es interminable. Lo primero que a mí, como escritor mexicano, se me ocurre pensar en estas circunstancias es que, después de todo, Alfonso Reyes tenía parte de razón cuando decía que los latinoamericanos habíamos llegado tarde al banquete de la cultura. ¿O será que en esa madre patria que es la lengua castellana, nuestra extranjería navega aún como hace siglos a la deriva? Mira, recuerdo las palabras de Ortega cuando habla de que en la abierta llanada manchega, la larga figura de Don Quijote se encorva como un signo de interrogación. ¿No será que esa gran figura dolorosa, que es nuestro ídolo y nuestro espejo, como la llamó Azorín, no aguanta ya más el fardo tan oneroso que le han echado encima los españoles? Y sobre el Quijote ha dicho Francisco Ayala: siempre que se detiene uno a meditar sobre el destino de España, siempre que el español se hace cuestión de su ser histórico y se pregunta la causa última de esa extraña combinación de fracaso y de gloria, o de mejor, de gloria en el fracaso, que es, más allá de toda casualidad, el fruto fatal de todos sus pasos, entonces vuelve a acudirle a las mientes y una y otra vez el símbolo de la raza, fórmula y cifra del carácter de su pueblo, de la creación literaria del Quijote. Hasta donde entiendo, tanto Manuel Azaña como don Benito Pérez Galdós emitieron juicios semejantes. Y así por el estilo, unos y otros han contribuido a aumentar la carga del Quijote, que ha pasado a ser una especie de cristalización de la dualidad gloria-fracaso de que hablaba Ayala. Cervantes nace en una España que dominaba al mundo y muere en una España en franca decadencia. Al hambre que sufrían los soldados y ejércitos en Holanda y en Italia se agregarían varios desastres, como la catastrófica derrota que el duque de Enghien le infligió a la infantería española en la batalla de Rocroi de 1643, la insurrección de Nápoles, la autonomía de Portugal, la emancipación de los Países Bajos. A esto se agrega, por supuesto, la expulsión de los judíos de España en el mismo año, 1492, en que Cristóbal Colón se tropezó con el continente americano y los reyes católicos conquistaron el último reino moro que había sobrevivido en tierras ibéricas, Granada. La plata de América con la que Felipe II construyó el Escorial no pudo nunca compensar la inmensa pérdida en talentos financieros, médico, artesanal, que significó la salida de los judíos, a la que se añadía en el siglo XVII la expulsión de los moriscos. Pasarían muchos siglos antes de que España se recuperara. Ramiro de Maeztu, el mismo que dijo que en el Quijote tenemos que ver el libro ejemplar de nuestra decadencia, la española. ¿Se imaginan que cada soldado que desnudo y hambriento leyera en tierras de Flandes o de Italia la novela de Cervantes? Podría sentirse otro Don Quijote, por lo idealista y lo maltratado. El Quijote personifica así una decadencia majestuosa, ¿no? Entonces vemos que, como en la novela, como en la vida de su personaje, el Quijote parece llevar a cuestas más fracasos que glorias. Ahora, y lo hace a una escala fenomenal, puesto que su estatura se desborda hasta alcanzar los horizontes geográfico e histórico de España. El Quijote es el triunfo de España, es la derrota de España, es la culpa de España. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Pues el Quijote es España, o mejor dicho, lo fue. España, este promontorio espiritual de Europa, dice Ortega y Gasset. En sus meditaciones del Quijote, aparte de dedicar un capítulo a la crítica como patriotismo, Ortega dice sin asomo de rubor que el lector descubrirá, hasta en los últimos rincones de estos ensayos, los latidos de la preocupación patriótica. Sin el menor rubor también, esa palabra España
ha sido usada por los más grandes poetas españoles, mitad en son de queja y lástima, mitad en son de orgullo y de amor inmenso, pero siempre como si estuviera escrita, pronunciada con la boca llena de rosas. O de rosas y de espinas. Y yo me pregunto por qué en mi país, México, no es posible desvincular de la chabacanería cualquier expresión de entusiasmo patriótico que se dé en la literatura, por honesta y espontánea que sea. Pues será porque, pese a una larga decadencia, que además dejó de serlo hace tiempo, la gloria pasada que tuvo España bastó para iluminar toda su historia. En tanto que nuestro pobre México nada tiene todavía de qué vanagloriarse. Ni de un pasado, ni de un presente y por lo que parece, ni siquiera en muchos años más, de un futuro a los que pudiera aplicarse el adjetivo de triunfales. Sí, pero las cosas no son tan serias y no debe cohibirnos, y menos asustarnos tan acendrado y acerado patriotismo hispánico. Don Quijote, además de por universal, le ha pertenecido desde siempre al mundo entero. Es ya tan nuestro como lo es y ha sido de España. Y nunca fue para los lectores hispanoparlantes de este continente ninguna divina curiosidad, ¿no? Recuerdo que mi admirado Américo Castro, a propósito de la difícil tarea de definir la esencia del barroco, señala los modos diferentes en que el arquitecto, el escritor o el pintor manejan las materias a las cuales, dice, infunden forma artística. Hay iglesias lombardas al norte de Cataluña y románicas y góticas trazadas o inspiradas por extranjeros. Los sepulcros de los reyes católicos y del príncipe Don Juan fueron labrados por italianos, pero nadie confía a gente de fuera la tarea de escribir obras literarias en la lengua de uno. Eso es cierto. ¿Pero qué es la lengua de uno? La lengua de uno es la lengua de todos, es decir, la de todos aquellos que la hablan, la de todos aquellos que escriben en esa lengua, ¿no? Antes de que Américo Castro escribiera su ensayo, gente de fuera de España había comenzado a levantar, aunque no de encargo, templos y catedrales, monumentos, en esa misma lengua, la castellana, sí, que fue la de Quevedo, Góngora y Cervantes, pero que también ha sido y es, para decirlo en palabras que empleó Don Quijote en su conversación con el caballero del verde gabán, la misma que mamaron en la leche Neruda y Lezama Lima, Cortázar, Rulfo, Carpentier, García Márquez y tantos otros. Ay, a España hace tiempo que el castellano se le fue de las manos. Hoy lo hablan en América muchos millones más de personas que los millones que lo hablan en España. Y en la América hispanoparlante se ha producido un conjunto de obra literaria en la segunda mitad del siglo pasado muy superior al que dio en ese mismo lapso en la propia España. Decía Zorín, ¿era Zorín? No sé, decía Zorín que no hubo decadencia, sino extravasamiento a América de la energía y la sangre española. Sí, mira, para bien o para mal, además, y como uno de los resultados de este mestizaje, se ha perdido el centro. España no representa ya a la metrópoli regidora de la lengua, a la que fija pule y da esplendor. En cada país hispanoparlante del continente, el castellano conquistó también su independencia. Cada país lo habla como quiere hablarlo y lo escribe como quiere escribirlo. Lo que permite asimismo que cada quien hable del Quijote según como en él le vaya. Solo se trata de reconocer y consolidar esa independencia de nuestro castellano, de nuestros castellanos, sin olvidarnos de quiénes fueron nuestros padres y abuelos literarios. Importante. Quijotitos a mí. La jaula de los leones ya está abierta. Que la invitación que hace Cervantes al lector en el prólogo de 1605 para que diga de la historia que narra todo aquello que le pareciere, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella, que esta tan gentil invitación, decía, me sirva de escudo. ¿Y por dónde empezarías? Por el viaje. Siempre por el viaje. Por el viaje. Por el viaje.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vámonos.